Comenzamos esta edición central del noticiero de la televisión pública hablando de lo que está sucediendo en Venezuela. Te decíamos, el clima es de máxima tensión. El Foro Penal venezolano actualizó los datos de los incidentes en el país tras las elecciones del último domingo. Y hasta el momento se registran 11 personas muertas y 429 detenciones. Por su parte, las Fuerzas Armadas lanzaron este miércoles un masivo operativo de patrullaje por las calles y ciudades del país con el objetivo de evitar otras protestas como las que estallaron en los últimos días. Y en tanto, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela pidió frenar la persecución a los miembros de la oposición que están resguardados en la sede diplomática de Argentina en Caracas y solicitó también un salvoconducto para permitir su tránsito por el país caribeño sin riesgo de ser detenidos. En medio de las denuncias de fraude en las elecciones del pasado domingo, la canciller argentina Diana Mondino participó en Washington de una sesión de emergencia convocada por la Organización de Estados Americanos. En la reunión se debatió un proyecto en relación con el panorama actual del país caribeño. Se pedía al Consejo Electoral de Venezuela que publique inmediatamente los resultados de las mesas de votación y además que otorgue garantías a los asilados en la sede diplomática. Sin embargo, ese proyecto, como adelantábamos al comienzo de esta edición, este proyecto de resolución no fue aprobado al no haber conseguido los 18 votos requeridos. Y otra de las noticias importantes es que a primera hora de la tarde Maduro anunció que acudió al máximo tribunal para solicitarle que realice un peritaje de los resultados de la votación. El Gran Polo Patriótico está listo para presentar el 100% de las actas que están en nuestras manos. Dijo así Maduro desde la sede de la Corte. Posteriormente, en cadena nacional, el presidente dijo que Venezuela está en paz. El proyecto democrático de cambio. Señor González Urrutia, de la cara, salga de su escondite. No sea cobarde. Señora Machado, ustedes tienen las manos manchadas en sangre. Leticia Martínez acaba de llegar de Venezuela hace horas nomás. Leticia, bienvenida. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Bueno, vos estuviste en el lugar donde está generando la noticia a nivel mundial. El mundo está expectante de lo que está pasando el minuto a minuto en Venezuela. A ver, tu primera impresión de lo que viste, lo que observaste y de los análisis que empezamos ya justamente a concretar en esta edición de noticias. Sí, Pablo, Flor, había mucho enojo. De hecho, me fui de Caracas justo cuando empezaban todas las protestas que estamos viendo estos días. A ver, yo centraría primero el tema del mismo domingo, ¿no? El domingo, claro, cuando se esperaba que el resultado del Consejo Nacional Electoral esté entre las 21 y las 22 de Venezuela, y eran las 12 de la noche y todavía no se sabía nada y tampoco nadie informaba por qué todavía no estaban dando los primeros números. Pasadas las 12 de la noche es cuando el titular de la CNE dice que tienen un 80% escrutado y que el ganador es Nicolás Maduro. Pero ¿podemos empezar hablando de qué sucedía ese día, el domingo en Venezuela? ¿Cómo era el clima electoral? ¿Qué se vivieron en momentos previos? Sí, el clima, si bien hubo algunos momentos con los famosos colectivos, y que son básicamente las caravanas de motos y otros votantes, digamos, algunos momentos de tensión, en general el día fue bastante tranquilo, digamos, el domingo electoral. De hecho, tuve la posibilidad de ir y hablar en varios centros de votación. Había un clima de parte de la oposición que se mostraba muy confiada de ganar, porque recordemos que si bien el candidato es Edmundo González Urrutia, era un candidato que iba con la unificación, más allá de que la figura central es María Corina Machado, pero como está inhabilitada políticamente, fue Edmundo el candidato, ¿no? Es decir, que había un clima electoral como podría ser en cualquier país, el domingo. Sí. El tema empezó, y las horas de mucha tensión fue cuando se conoce ese domingo a la noche, que además el CNE anuncia que con el 80% escrutado va ganando Nicolás Maduro, pero ya estaban los seguidores del oficialismo del gobierno festejando en Miraflores, incluso antes de que se anuncie esto. Lo que dijo el titular del CNE es que se retrasaron, que se demoraron porque tuvieron un hackeo, que de hecho después informaron que este hackeo vendría de Macedonia del Norte, ¿no? Esto fue lo que dijeron, y fue un argumento que mantuvieron nuevamente esta semana cuando justamente el tema, que diría yo que es lo clave de todo esto, es que las actas del CNE no están. Esto es lo que le piden, de hecho, los gobiernos de todo el mundo, gran parte del mundo, pero especialmente los de la región, incluso gobiernos que pueden llegar a ser aliados o más cercanos al gobierno de Nicolás Maduro, que le dicen:
No hablamos de fraude porque no tenemos las actas, pero necesitamos que las actas estén. A ver, Leticia, ¿cuál es la situación ahora? Bueno, la situación, hoy hubo movilizaciones por parte de seguidores del oficialismo, también protestas, y lo que sigue de fondo, Pablo, es pedir, de hecho, bueno, habló Nicolás Maduro hoy, muy en esa línea, continúan con este argumento de que tienen un hackeo y eso les impide que publiquen en la página del CNE. Mientras tanto, además, el otro condimento es que desde la oposición hicieron una página web donde subieron las actas. Ellos sostienen que tienen más del 70% de las actas y que según estas actas Edmundo habría ganado con casi el 70% de los votos. Esto es lo que plantea la oposición. El tema es que el oficialismo plantea una victoria, pero no muestra las actas, ¿no? Que ese es el tema. Ellos lo que plantean un poco desde el gobierno es que tienen hasta 30 días para mostrar la totalidad, pero la realidad es que en las elecciones anteriores, cuando se daba ya el primer boletín, lo que estamos acostumbrados a ver en cualquier elección, que se informa un primer boletín o un segundo boletín, se empiezan a conocer los datos desglosados. Más cuando es un sistema electrónico, digamos. Exacto. Mucho más fácil. Y acá el único dato que hay es que, según el oficialismo, que ganó Maduro y no mucho más. Bueno, sumamos una voz y una opinión ya mismo. Leopoldo López, dirigente opositor venezolano, ex candidato a presidente también. Leopoldo, gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, estábamos junto a los compañeros del noticiero analizando un poco lo que ha pasado y lo que está pasando ahora. Queremos tener su primera impresión luego de los comicios del domingo. Ya pasaron unas 48 horas, un poco más, y realmente no aparecen las actas, el oficialismo dice que ganó, la oposición también. A ver, queremos tener su primera impresión de lo que está sucediendo, Leopoldo. Mira, para contarle a tu audiencia exactamente lo que ha pasado. Nosotros llegamos a una elección el día domingo 28 de julio, una elección que no fue ni justa ni libre. Siempre se supo que esa era la situación. Hubo una inhabilitación de nuestra candidata María Corina Machado, no pudo participar, tuvimos que buscar un candidato que se pudo inscribir, Edmundo González. La dictadura impidió a millones de venezolanos que pudiesen ejercer su derecho al voto, incluyendo a 5.5 millones de venezolanos que estamos fuera de Venezuela. Se cerraron medios de comunicación, se bloquearon páginas web, hubo más de 150 detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, hubo amenazas de Maduro de impulsar un baño de sangre, una guerra civil, y en ese contexto, sabiendo que no era una elección ni justa ni libre, fuimos a este proceso. Todas las encuestas indicaban que Edmundo González, nuestro candidato, iba a sacar más del 60% de los votos. La campaña fue una campaña de un contraste brutal. Por un lado, Edmundo González, María Corina Machado, recorriendo el país con gente, ánimo, miles y miles de personas por toda Venezuela. Por el otro lado, Maduro, nervioso, bravo, regañón, con calles vacías, utilizando Photoshop para llenar las calles. Esa fue la manera como llegamos a la elección. Llegamos el día domingo a la elección y, bueno, sucedió lo que todo el mundo sabía. Edmundo González ganó por paliza la elección, por paliza. Por primera vez en la historia de Venezuela ganó un candidato, todos los estados del país, todos los municipios del país, saca el 70% de los votos, Maduro 30% de los votos. Y, por supuesto, nosotros preparados para lo que sabíamos podía ser un escenario probable, que era el arrebato de la elección, y con la experiencia que hemos tenido del pasado, teníamos presencia en los más de 16.000 centros de votación, testigos, más de 100.000 testigos en toda Venezuela. Se logró recuperar las actas de todos los centros de votación. Cuando Maduro anuncia el fraude, por supuesto, hay una reacción de los venezolanos. Se dan manifestaciones todo el día lunes, todo el día martes, manifestaciones populares en los sectores en donde usualmente ganaba el oficialismo, y hubo cosas muy simbólicas, como se derribaron, creo que son 16, 20 estatuas de Hugo Chávez, que las ponen como un santo en toda Venezuela, la gente derribándolas como caían los dictadores, y las imágenes de Stalin, de Lenin, cuando caía el comunismo. Eso pasó a lo largo y ancho de Venezuela. Y el día de ayer, otra manifestación. Nicolás Maduro se ha dedicado los últimos días a amenazar a Edmundo González, a amenazar a María Corina Machado, me ha amenazado a mí. Tú hablabas de un hackeo. Bueno, el fiscal de Maduro, Tarek William, dijo que había habido un problema con las actas porque
habíamos organizado, y me señaló a mí, de haber coordinado un hackeo desde Macedonia del Norte, cosa que es totalmente falsa. López, ¿lo puedo interrumpir un segundito respecto al tema de las actas? Bueno, ¿cómo se encuentra la situación actualmente? Y también ha comenzado a circular un rumor de que las actas podrían estar siendo falsificadas, por supuesto, para ser presentadas posteriormente. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes de la situación de las actas? Mira, las actas son un reflejo de la realidad, y la realidad aplastante fue que las encuestas, los exit polls, la votación de hecho registrada en las actas fue la que fue. Las actas las tenemos todas las actas están registradas, y si las quieres ver, o cualquiera de tus oyentes las puedes ver, puede entrar en la página web de los resultados de la elección del 28 de julio, y ahí están acta por acta, centro por centro. Por supuesto que la dictadura va a querer torcer la realidad, probablemente pueden presentar actas manipuladas, actas que no respondan al resultado real. Sin embargo, aquí hay una realidad, hay una emisión de 4 actas por mesa de votación. Un acta se la llevan cada uno de los candidatos, otra acta se la lleva el CNE y otra acta se la lleva el Plan República, que son los militares. Entonces es imposible que ellos traten de ocultar con el tema de las actas el fraude que cometieron. Pero este no es un problema de actas, para estar claro, es un problema del robo de la voluntad de los venezolanos. Sin embargo, tenemos las actas, tenemos las pruebas, tenemos la gente, tenemos el respaldo de los venezolanos que salieron a votar y saben qué fue lo que ocurrió. Y bueno, Maduro está haciendo lo que él amenazó con hacer, un baño de sangre. Ya Maduro y su gente han asesinado a 10 personas en las manifestaciones que se han hecho. Maduro hoy mismo está amenazando con guerra civil, con confrontación, está amenazando con meter presa a María Corina Machado, a Edmundo González, a los dirigentes de la oposición. Maduro está desencajado, nervioso, agresivo, pero bueno, como Maduro, como lo que él es, pues un criminal, un dictador que está haciendo uso del poder para arrebatarlo. Y mira, yo quisiera hacer una referencia a lo que significa la pírrica mayoría que tiene Maduro. Nosotros, como lo decía, ganamos con 70% de los votos, pero quitaron 5.5 millones de votos de los venezolanos que estaban afuera. Si esos venezolanos que están afuera hubiesen votado, el 99% hubiese votado en contra de Maduro, porque todos le mentaron la madre cuando estaban saliendo de Venezuela, y hubiese habido una proporción de 85-15, 88-12. Esa es la realidad en la que se está viendo la situación en Venezuela. Maduro lo que tiene son 12-15% de apoyo. Ahora, ¿qué tiene Maduro? Tiene las armas, claro, tiene Leopoldo, a los militares. Leopoldo, perdón, en ese sentido preguntarte un poco, bueno, entiendo que más allá de si presenta las actas o no, entiendo que es muy difícil que las manipule, entiendo que hay mucha incertidumbre sobre eso, pero quería preguntarte, ¿qué crees que puede llegar a pasar y a cambiar la situación actual, pensando en que Maduro continúa en el poder cuando incluso 50 países no lo reconocieron como mandatario, digamos, y que sigue teniendo las Fuerzas Armadas de su lado, y en el vínculo internacional mucho se hablaba de qué puede llegar a ser Brasil, qué puede llegar a ser Lula, pero sabemos que se sostiene fuertemente de alianzas, sobre todo de Rusia, de China, de Irán. ¿Qué considerás o dónde hay que poner el foco de lo que pueda llegar a cambiar la ecuación de Maduro y un posible retiro o no? ¿Cómo lo analizás en ese sentido? Bueno, como tú lo dices, es mentira que Maduro esté aislado internacionalmente. Maduro tiene el apoyo, tú lo acabas de decir, de Rusia, de China, de Irán, países autocráticos que le han dado a Maduro históricamente apoyo financiero, apoyo militar, apoyo estratégico, apoyo en la forma de cómo evadir las sanciones. Es decir, Nicolás Maduro cuenta con potencias autocráticas poderosas vinculadas a lo más oscuro que lo están apoyando. Ahora, ¿qué están haciendo los países democráticos? Yo creo que poco, para serte franco. Yo creo que ha habido un respaldo tibio por parte de las democracias del mundo. Yo creo que el respaldo que se ha dado por parte de democracias de la región ha sido muy bueno por parte de algunos países, pero ha sido muy tibio por parte de otros. Y creo que se necesita mucho más compromiso, mucha más claridad de que este no es un problema de los venezolanos, es un problema que, como se ha visto, tiene como epicentro a Venezuela, pero está afectando toda la región. Maduro está exportando el tren de Aragua a América Latina y a los Estados Unidos. Maduro está utilizando la migración como una herramienta. Maduro está haciendo de Venezuela un centro para operaciones de narcotráfico, de crimen organizado. Es decir, es una realidad Maduro,
y lo que él significa como autócrata vinculado a crimen organizado tiene tremendo impacto. Entonces yo creo que esto tiene que ser una prioridad para otros países. Pero, habiendo dicho eso, los venezolanos ya hemos hecho todo y seguiremos haciendo todo. Los venezolanos votamos, bueno, yo no pude votar, pero los venezolanos que estaban en Venezuela votaron masivamente el día domingo. Y yo te digo algo, mira, yo he estado en esta pelea más de, 25 años desde que comenzó. Me llevo la mitad de mi vida en esta pelea. Y yo te puedo decir que los venezolanos nos hemos caído y nos hemos levantado. Sí, estamos viviendo un momento de incertidumbre en estos momentos, pero vamos a recuperar la fuerza y los venezolanos queremos salir de Maduro. Yo no tengo duda que vamos a ver a Nicolás Maduro nuevamente enfrentado a los venezolanos. Él arrebató la elección, pero yo creo que en los próximos días vamos a ver a los venezolanos nuevamente en la calle, nuevamente haciéndose presentes y buscando insistir en que queremos transitar hacia la libertad. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo logremos. Leopoldo López, gracias por estos minutos, muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, allí justamente queríamos sumar más voces, más testimonios a lo que está sucediendo. Leticia, obviamente vamos a seguir con este tema. A modo de resumen, a ver, tu último análisis o reflexión. Vamos a seguir con la cuestión. Por supuesto, ya tenemos el testimonio de la OEA de Diana Mondino, pero antes tu palabra, a ver. Sí, una cuestión muy breve, lo que planteaba de los venezolanos que están fuera del país. Esto es algo que se ve muy claro cuando hablas con los venezolanos allá, ¿no? Los que quedaron, es casi cada familia venezolana tiene un amigo o tiene un familiar que está fuera. Esto es clave para entender parte, porque incluso muchos me decían, yo voté por el chavismo, pero mis hijos ahora están afuera y voy a votar por la oposición para que vuelvan. Esto era algo que escuché mucho y que bueno, que además, como lo decía ahí Leopoldo López, la gran mayoría no pudieron votar, no pudieron ejercer su voto de los venezolanos que están en el exterior. Me parece que esto es parte clave del análisis cuando hablamos de Venezuela.